La vida nos coloca, a veces, ante desafíos que parecen imposibles de vencer. Mi prueba llegó cuando era una niña con sueños tan grandes como el cielo de mi aldea. Hola a todos, soy María Guadalupe Ramírez y tengo 75 años en la actualidad. En 1950, cuando México era muy distinto a lo que es hoy, vine al mundo en un pueblito de Oaxaca. Si están viendo este video, por favor, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal para que puedan escuchar más relatos como el mío. Me gustaría saber desde dónde están mirando esto, así que por favor déjenme un comentario para indicarme de qué lugar me están acompañando en este momento. Cuando tenía solo 16 años, con un sueño que me consumía el alma, es cuando empieza mi historia. Deseaba ser profesora. En mi familia, nadie había cursado estudios superiores a la primaria. Mi mamá se dedicaba a las labores del hogar y mi papá era un campesino. Solo teníamos lo necesario para alimentarnos. Sin embargo, soñaba con los libros, enseñar a los niños y tener un aula llena de risas y aprendizaje. En 1966, fui la única chica de mi aldea que logró una beca para asistir a la Escuela Normal de Maestros en la ciudad. Recuerdo el momento en que me llegó la carta de aceptación. Grité de felicidad y corrí descalza a lo largo del pueblo. Mi mamá se puso a llorar. Mi padre, un hombre serio que casi nunca demostraba sus emociones, me abrazó con fuerza y me susurró: «Mi pequeña, estoy orgulloso de ti». Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. En las fiestas de mi localidad, 2 meses antes de irme a estudiar, conocí a Javier. Era un hermoso joven de Veracruz que había llegado con su tío para comercializar artesanías. Tenía 20 años, una sonrisa que iluminaba todo lo que tocaba y me prometió el mundo entero con palabras poéticas. Fue un amor ardiente, pero mi familia lo prohibió. Sin embargo, para una joven inocente como yo era imposible pararlo. Nos encontrábamos a escondidas en el río, debajo de los árboles de mango. Me traía pequeños obsequios, como un dulce de leche, una cinta para el cabello o una flor. Antes, con eso era suficiente para conquistar un corazón. En una tarde de mayo, le di todo mientras estábamos debajo de un árbol de jacaranda que cubría el suelo con su color morado. Mi futuro, mis sueños, mi inocencia. Nunca antes había experimentado que un hombre me tocara de esa manera. No tenía idea de la vida. Pensaba que el amor era suficiente, que las promesas eran inquebrantables y que los cuentos de hadas eran reales. 6 semanas después, al no recibir la menstruación, sentí un estremecimiento que me atravesó todo el cuerpo. En el patio trasero de nuestra casita de adobe, mi madre me halló mientras lloraba. Lo supo con solo una mirada. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y lloró junto a mí. «Vas a tener un hijo», me dijo al final. No se trataba de una pregunta. Las mujeres de antes éramos capaces de identificar estas cosas sin requerir pruebas farmacéuticas. Su expresión cambió cuando le relaté a Javier. Ya no era el niño tierno que me prometía la luna. Se tornó distante y gélido. Me comentó que volvería en una semana, ya que tenía que conversar con su familia. Yo le creía a él. En nuestro árbol de jacaranda, lo esperaba cada tarde. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. No regresó nunca. No pudo aguantar la vergüenza mi padre, un hombre criado con valores tradicionales y rígidos. «Has deshonrado a esta familia», me dijo con la voz temblorosa. «No puedes permanecer aquí». Mi madre trató de protegerme, pero su voz fue siempre más tenue que la de mi padre. La noche en que fui echado de casa, llovía como si el cielo también llorara por mí. Tomé lo que pude meter en un pequeño cofre de madera que había sido de mi abuela y me fui. 2 vestidos, una manta, un espejo pequeño y el único libro que poseía, que era un manual para profesores que había adquirido con mis ahorros. Ese baúl se volvió el cofre en el que almacené mis sueños quebrantados, con la esperanza de que algún día pudiera volver a abrirlo. Mi tía Dolores, que es hermana de mi madre, residía en Puebla. Ella fue la única que me brindó una oportunidad. Era una mujer soltera, costurera de profesión, que habitaba en un pequeño cuarto en la azotea de una vecindad. A pesar de que no tenía mucho, compartió lo poco que poseía conmigo. Los meses de gestación fueron difíciles. Mi cuerpo de niña cambiaba, mientras yo observaba cómo mi sueño de ser maestra se alejaba cada vez más.
La beca fue olvidada. La escuela normal continuó su camino sin mi presencia, mientras que yo aprendía a coser con mi tía para ayudar a cubrir los gastos. Mi hija Esperanza nació el 15 de febrero del año 1967. Decidí ponerle ese nombre, porque a pesar de todo simbolizaba mi esperanza de un futuro más prometedor. Cuando la coloqué en mi pecho por primera vez, con su cabecita cubierta de pelo negro y sus ojos grandes mirándome como si ya me conociera, comprendí que haría cualquier cosa por ella, que pelearía contra viento y marea para proporcionarle lo que yo no pude tener. Mi tía Dolores me asistió en las primeras semanas, pero su salud no era buena y había poca disponibilidad de trabajo. La encontré un mes después del nacimiento de Esperanza, sentada en la mesa de la cocina, contando las escasas monedas que teníamos. «Solo es suficiente para la leche de la niña», me dijo, preocupado. Esa noche, tomé una decisión. No podía continuar siendo una molestia para mi tía. Tenía que encontrar mi propio rumbo. En el mercado de la Avenida Octavo, en el que mi tía ofrecía algunas prendas de vestir que ella misma cosía. Sabía de doña Carmen, una mujer fuerte, de manos ásperas, que necesitaba una lavandera. Su anterior empleada había caído enferma y requería con urgencia a alguien. Me alertó que no podría pagarte mucho. Pero tienes la opción de traer a tu bebé contigo, y yo te proporcionaré el almuerzo. En esos días, la labor de lavandera era la más dura que podía tener una mujer. Iniciaba antes de que amaneciera y finalizaba después de que el sol se había puesto. El jabón áspero agrietaba las manos. La espalda te dolía después de estar mucho tiempo encorvado sobre la piedra del bar y el frío del agua invernal penetraba hasta los huesos. Sin embargo, doña Carmen cumplió con su promesa. Me permitía llevar a Esperanza conmigo y la ponía en una pequeña hamaca que estaba suspendida del árbol de aguacate en el patio donde hacíamos la colada. Mientras yo lavaba, enjuagaba y secaba la ropa, le cantaba canciones de cuna a mi hija pequeña y le relataba cuentos acerca de la escuela donde algún día asistiría. De esta manera empezó mi vida como madre soltera en una época en la que serlo implicaba cargar con un peso invisible, pero pesado. Al pasar por delante de los vecinos, murmullos se oían. Cuando me veían acercarme, las mujeres apartaban a sus hijas, como si yo fuera contagioso. Sin embargo, por mi hija mantenía la cabeza en alto, ya que ella no era culpable de nada. Por la noche, cuando regresábamos al cuarto pequeño donde vivíamos cerca del mercado, abría mi baúl de sueños y extraía mi manual de profesora. Mientras Esperanza dormía, yo estudiaba a la luz de una vela, memorizando métodos educativos y revisando las lecciones de gramática y matemáticas. Era mi manera de aferrarme a lo que en algún momento deseé ser, aunque pareciera inalcanzable. Los años iniciales fueron los más complicados. Hubo días en los que nos alimentamos únicamente con frijoles para poder adquirir pañales. Noches en las que lloré calladamente para no ser escuchada por mi hija. Instantes en los que vi mi reflejo en el espejo y apenas reconocía la alegre joven que solía ser. Ya no tenía la piel suave, mis manos habían perdido el brillo juvenil y en mi mirada había un tinte de tristeza persistente. Sin embargo, también existieron instantes luminosos, la primera sonrisa de Esperanza, los primeros pasos tan valientes en nuestra pequeña habitación, el primer momento en que me llamó mamá. Cada pequeño triunfo de mi hija era un alivio para mis heridas, una señal de que, pese a todo, había algo hermoso en mi vida. Doña Carmen me presentó a una familia rica que estaba en busca de una lavandera de confianza cuando Esperanza cumplió 3 años. En el barrio más exclusivo de Puebla, los Mondragón habitaban una casa amplia. El hombre era médico y la mujer, profesora de piano. Contaban con una biblioteca que abarcaba un cuarto entero y tenía más libros de los que yo había visto en mi vida. Un día, mientras limpiaba el polvo y me vio observando los lomos dorados, la señora Mondragón se dio cuenta de mi interés por los libros. ¿Eres aficionada a la lectura, María? Con auténtica curiosidad, me preguntó. Sí, señora, respondí con timidez. Antes de que la vida alterara mis planes, deseaba ser profesora. Antes de irme, me dio un libro la señora Mondragón esa tarde. Si quieres, puedes llevártelo prestado, me dijo con una sonrisa amable. Era la primera persona en mucho tiempo que me trataba no como una lavandera, sino como un ser humano con aspiraciones e intereses. Ese fue el inicio de una amistad que no esperaba y que transformaría mi vida.
Pero esa parte de mi historia tendrá que esperar hasta el próximo capítulo, ya que he hablado demasiado y debo tomar un poco de agua. Lo que puedo afirmarles es que nunca, nunca cesen de soñar. Los sueños pueden tardar, pero si los guardas con esmero en el cofre de tu corazón, al final hallarás la llave para abrirlo otra vez. El trabajo de lavandera era agotador. Me despertaba cuando todavía era por la noche, a las 4 de la madrugada. Mientras yo calentaba un poco de café en nuestro pequeño anafe, Esperanza se encontraba profundamente dormida. Tomaba despacio, disfrutando esos instantes de silencio que serían los únicos del día. Despertaba a mi niña a las 5, le ofrecía lo poco que teníamos para comer, por lo general tortillas con frijoles o un huevo en los días buenos. Siempre la vestía con ropa limpia, aunque remendada. Mientras peinaba su pelo negro, le decía, seremos pobres. Pero jamás, nunca estarán sucias. Cuando apenas despuntaba el alba, caminábamos juntas por las calles de Puebla. Yo transportaba a Esperanza en un rebozo que estaba atado a mi espalda, y en las manos tenía un paquete con nuestra comida. En la estación invernal, el frío penetraba hasta los huesos. El calor nos agobiaba desde temprano durante el verano. Pero nunca hemos faltado al trabajo un día. Doña Carmen me daba 30 pesos semanales en el año de 1968. Para una mujer sin estudios y con un hijo, en aquellos tiempos parecía poco, pero era lo mejor que podía obtener. De ese dinero, 10 pesos eran para la comida y 15 para el alquiler de nuestra habitación, lo demás lo guardaba en una lata de galletas que escondía bajo una tarima suelta del suelo. Ese dinero era para situaciones de emergencia y, en secreto, para el futuro lleno de esperanza. En el patio de atrás de la casa de Doña Carmen estaba el lavadero. Alrededor de una fuente, había 5 grandes piedras que habían sido pulidas por años de uso y estaban colocadas en semicírculo. En ese lugar éramos 5 mujeres trabajando, todas con historias de sufrimiento parecidas a la mía, aunque nunca lo comentábamos. Cuando las pilas de ropa sucia se amontonaban a nuestro lado, no había tiempo para quejarse. El jabón que utilizábamos estaba hecho con sosa cáustica y tenía una textura áspera, nos quemaba la piel y nos agrietaba las manos hasta llegar a hacerlas sangrar en los días más helados. Nuestras uñas se tornaban quebradizas y amarillas. A los 20 años, teníamos las manos de personas mayores. Frotábamos la ropa contra la piedra con fuerza repetidamente hasta que las manchas se iban. Después, la poníamos en agua limpia, la escurríamos para quitarle el exceso y la secábamos colgándola de cuerdas largas que cruzaban el patio como si fueran telarañas enormes. La ropa se secaba rápidamente al sol ardiente del verano. Doña Carmen se ponía de mal humor cuando los clientes reclamaban, porque en la temporada de lluvias podía tardar varios días. Esperanza se desarrollaba bajo el árbol de aguacate, entreteniéndose con piedras, durmiendo en su hamaca o simplemente mirándome con sus grandes ojos oscuros. En ocasiones, entonaba canciones que ideaba con versos que solo ella comprendía. En otras ocasiones, las mujeres le proporcionaban pedazos de tela para que él confeccionara muñecas de manera improvisada. Mi hija me ayudaba cuando tenía 4 años. Cuando extendíamos la ropa, sus manos pequeñas sostenían las pinzas de madera. Se sentía útil e importante. Al mismo tiempo, yo sentía tristeza y orgullo. Tristeza porque corría libremente a su edad en los campos de Oaxaca, orgullo por su bondad. Sin preocupaciones. En 1971, hubo un día especialmente difícil. Desde la noche pasada, Esperanza había tenido una fiebre muy alta. No podía dejarla sola en casa. Por lo tanto, la llevé conmigo, envuelta en una manta y con fiebre. La recosté bajo el árbol mientras trabajaba más rápido que nunca, lanzándole miradas incesantes, mi corazón dividido entre la inquietud y el deber. Una de las más antiguas, Rosa, se aproximó al mediodía. Sin hablar, empezó a lavar mis sábanas. «Ve con tu pequeña», murmuró sin mirarme. «Yo finalizo esto». Estuve toda la tarde poniendo paños húmedos en la frente de Esperanza y pidiéndole a la Virgen que le bajara la fiebre. No teníamos dinero para médicos, así que únicamente nos quedaba confiar en los remedios caseros que mi abuela me había enseñado. Baños tibios con hojas de eucalipto, té de manzanilla y una gran fe. Esa noche, por fin cuando la fiebre pasó, abrí el tarro donde guardábamos nuestros ahorros. Conté y volví a contar lo que juntamos en 4 años de trabajo,
320 pesos. Para nosotras es una fortuna, pero podría desaparecer con una sola enfermedad grave. Por lo tanto, determiné que requeríamos más seguridad. Al día siguiente, ya con la esperanza recuperada, me armé de valor y conversé con doña Carmen. Le solicité que me recomendara para otras casas donde tuviera la posibilidad de limpiar o lavar durante mi tiempo libre. Al principio, se mostró recelosa, temía perderme como trabajadora, sin embargo, cuando le conté lo de la fiebre de Esperanza, su expresión cambió. Me comentó que tiene una comadre a la que le hace falta a alguien que le planche los uniformes de sus hijos. Es muy exigente, pero paga bien. De esa manera, empecé a trabajar durante la noche también. Tras mi día con doña Carmen, recogía a Esperanza y nos íbamos a casa de la comadre, doña Consuelo. En ese lugar, yo planchaba uniformes escolares hasta la medianoche mientras mi hija dormía en una esquina. El cuarto en el que trabajaba se transformaba en un horno debido al calor de la plancha de hierro, que se calentaba directamente sobre las brasas, aun durante las noches más heladas. Doña Consuelo era increíblemente rigurosa, como había notado doña Carmen. Las camisas debían estar almidonadas hasta que se volvieran rígidas como cartón, y los pliegues de los uniformes tenían que ser impecables. Cualquier error significaba empezar de nuevo, sin importar la hora. Después de la medianoche, volvíamos a nuestro cuarto. Yo tenía en un brazo a Esperanza dormida y, en el otro, una pequeña bolsa con las monedas que había ganado. Ese día andábamos por calles tenebrosas, yo siempre atento, con miedo a los ladrones que merodeaban en las esquinas o a los ebrios que salían de las cantinas. Por suerte, nunca nos ocurrió nada serio, puede que los delincuentes se dieran cuenta de que no teníamos nada valioso para robar. Nuestros ingresos mejoraron un poco cuando tuvimos 2 trabajos. Tuve la oportunidad de comprarle a Esperanza un par de zapatos nuevos para sustituir los viejos, que ya le quedaban chicos. Además, obtuve un cuaderno pequeño y lápices de colores. Le enseñaba a escribir su nombre y el mío, a contar hasta 20 y a identificar las vocales antes de salir al trabajo en la mañana. Se trataba de enseñanzas improvisadas que se fundamentaban en lo escaso que recordaba de mi corta formación y en lo que leía en el manual de maestra, que continuaba almacenado como un tesoro dentro de mi baúl. Cuando Esperanza llegó a los 5 años en el año 1972, apareció un nuevo problema. Tenía que empezar la escuela primaria, pero ¿quién se encargaría de ella después de las clases? No tenía la opción de dejarla sola en nuestra habitación, ni de llevarla a casa de doña Consuelo, ya que trabajaba hasta muy tarde allí. Acudí a la señora Mondragón, desesperada. Desde la primera vez que me prestó un libro, habíamos cultivado una relación cordial. Siempre me preguntaba qué pensé de la lectura y me sugería títulos nuevos. Yo le hablaba sobre la Esperanza y ella escuchaba con interés auténtico. Una tarde, tras acabar de lavar, le conté mi situación. Para mi asombro, no solo me prestó atención, sino que además me propuso una solución que transformaría nuestras vidas para siempre. María, me dijo, con su voz serena pero firme, he estado mirando tu dedicación y tu inteligencia. Requiero una persona que colabore en el hogar, no únicamente con la colada, sino también con otras labores. Tendrías la posibilidad de trabajar aquí a tiempo completo, y Esperanza podría quedarse después de la escuela. Poseemos una habitación de servicio que no empleamos. Si lo deseas, podrían vivir aquí. No supe qué decir. Era más de lo que nunca había soñado. Un empleo estable, un sitio seguro donde residir y la oportunidad de que Esperanza pudiera acceder a libros y educación. Con lágrimas de agradecimiento, acepté. Esperanza y yo nos trasladamos a la vivienda de los Mondragón 2 semanas más tarde. A pesar de ser chica, nuestra habitación parecía un palacio en comparación con la pieza que arrendábamos. Contaba con una ventana que daba al jardín, una cama verdadera con un colchón, no el petate al que estábamos acostumbradas, y hasta un pequeño estante de libros donde la señora Mondragón había dejado unos libros para niños destinados a Esperanza. Ahora, mi labor consistía en realizar limpieza de la casa, planchar, lavar y, de vez en cuando, colaborar en la cocina. Había más responsabilidades, pero el entorno era mucho mejor. Los Mondragón me trataban de manera respetuosa, no me gritaban ni me avergonzaban como otros jefes a sus sirvientes. Ese año fue cuando Esperanza empezó la escuela primaria.
Yo me encargaba de preparar la cena mientras él hacía sus tareas en la cocina y regresaba a casa por la tarde. En ocasiones, la señora Mondragón la invitaba a la biblioteca para leerle cuentos o enseñarle las letras de canciones en el piano. Mi hija prosperó en ese entorno. Pasó de ser una niña callada y tímida a convertirse en una pequeña parlanchina y curiosa. Sus notas eran muy buenas y los profesores siempre la alababan por su compromiso. A pesar de que continuaba trabajando arduamente, ya no sentía que mi cuerpo se estaba deteriorando como sucedía en los años del lavadero. Mis manos empezaron a mejorar, el dolor de mi espalda ya no era constante. Algunas veces, por las noches, tras acostar a Esperanza, me concedía el lujo de leer un libro de la biblioteca durante 1 hora. De esta manera iba extendiendo mi escaso conocimiento del mundo. No obstante, a pesar de que nuestras vidas mejoraron, mi anhelo de ser profesora seguía escondido en el fondo de mi corazón. Lo veía como un deseo de juventud que había tenido que dejar atrás debido a las circunstancias, algo imposible. Tenía cerca de 23 años, era madre soltera y trabajaba como sirvienta. ¿Quién podría tomarme en serio si manifestara mi anhelo de ser educadora? No obstante, el destino, ese mismo que me había sometido a tantas pruebas, estaba a punto de brindarme una oportunidad imprevista, la cual me devolvería la esperanza y finalmente me permitiría reabrir el baúl donde guardaba mis sueños. Ahora les relataré cómo, tras tantos años, logré volver a mis estudios. Esta sección de mi historia es la que más orgullo me produce, ya que evidencia que no hay edad para luchar por nuestros sueños. Como les mencioné previamente, vivir con los Mondragón significó una transformación drástica en nuestras vidas. Esperanza crecía contenta, iba a la escuela con regularidad y sobresalía en sus estudios. En 1975, mi pequeña ya tenía 8 años y estaba en 3er grado. Era una niña muy inteligente y curiosa, que leía libros con voracidad, como si fueran golosinas. Una tarde de octubre, mientras estaba limpiando el estudio del doctor Mondragón, vi un periódico abierto en su escritorio. Por lo general, no me tomaba el tiempo de leer los periódicos de la casa, sin embargo, un anuncio enmarcado en negro llamó mi atención. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos brindaba un programa específico para personas que, debido a que tuvieron que dejar sus estudios, los domingos se darían las clases. Mi corazón empezó a latir con intensidad el único día que tenía libre. ¿Podría ser posible? ¿Es posible que yo, a mis 25 años, con una hija y un empleo de tiempo completo, vuelva a estudiar? El programa posibilitaba terminar la secundaria en 2 años y luego, a través de otro examen, conseguir el certificado de preparatoria. Plegué con cuidado el periódico y lo dejé tal como estaba. Esa noche, hice dormir a Esperanza temprano y tomé mi maleta vieja que estaba bajo la cama. Mi manual para profesores, amarillento pero sin daños, se encontraba ahí, junto al certificado de primaria que había conseguido con honores antes de embarazarme. Los días posteriores se los pasé con un estado de agitación interna. Tenía miedo, pero quería apuntarme al programa. Temor al fracaso, temor a no contar con el tiempo, temor a que los Mondragón pensaran que no estaba comprometido con mi trabajo. Tenía miedo, sobre todo, de volver a tener ilusiones y ver mis sueños destruidos otra vez. La señora Mondragón se dio cuenta de mi distracción una semana después, mientras servía el desayuno. ¿Te está pasando algo, María?, me preguntó con esa amabilidad que la caracterizaba. Inspiré profundamente y, en un momento de valentía, le conté acerca del programa del INE. Le aclaré que las clases se llevarían a cabo los domingos y no interferirían con mi trabajo. Si usted considera que no es apropiado, lo entenderé. Terminé con la vista fija en el suelo. Me pareció que el silencio duró una eternidad. La señora Mondragón me observaba con una expresión que no sabía cómo descifrar cuando, por fin, levanté la mirada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, inquirió, pero en su voz no había reproche. Siempre hemos creído, María, que posees un gran potencial. Sin duda, necesitas registrarte. No pude evitar que las lágrimas brotaran. Por primera vez en mucho tiempo estaba llorando de felicidad. La señora Mondragón realizó algo que nunca habría imaginado. Me abrazó después de levantarse de la silla. Y no te inquietes por la esperanza, agregó. Mientras estudias, tienes la posibilidad de quedarte aquí los domingos.
Le ayudaré con sus tareas. Ese domingo, con el corazón en la garganta, me dirigí a la oficina de INE. Había otros adultos como yo en la misma situación, trabajadores, mujeres con hijos, individuos que habían tenido que abandonar la escuela por motivos variados. Al observar sus caras, que mostraban la misma combinación de nerviosismo y esperanza que yo experimentaba, no me sentí tan sola. El programa era exhaustivo. Todos los domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un pequeño descanso para almorzar. Recibimos libros de texto sin costo, que atesoré como si fueran joyas. El primer día, acaricié mi cuaderno nuevo como si fuera de seda. Tenía un aroma de posibilidades, de futuros que pensé que se habían perdido. Las primeras semanas fueron muy difíciles. Después de tantos años sin estudiar formalmente, mi cerebro parecía estar oxidado. Las matemáticas, en particular, me parecían difíciles. Al regresar a casa, estaba agotada y con dolor de cabeza, cuestionándome si había hecho algo mal. Sin embargo, la esperanza se volvió mi más grande motivación. Me esperaba con ansias cada domingo, cuando regresaba de la escuela, para preguntarme qué había aprendido. En ocasiones, estudiábamos juntas, ella las tareas de tercer grado y yo mis lecciones de secundaria. Me daba la fuerza para seguir adelante al verla tan orgullosa de su madre. Los Mondragón honraron su palabra. No solo me dejaron ir a clases todos los domingos, sino que el médico empezó a ayudarme con las ciencias y las matemáticas cuando tenía tiempo libre por la noche. La señora me daba libros extra para ayudarme a mejorar mis estudios de historia y literatura. Con el fin de sostener el ritmo, solo dormía 5 horas al día. Me despertaba a las 4 de la mañana para repasar durante 2 horas antes de empezar mis tareas del hogar. Por las noches, después de acostar a Esperanza, estudiaba hasta que la fatiga me vencía y mis ojos se cerraban solos. Aunque estaba agotado, sentía una alegría que no había sentido en años. Cada examen que pasaba y cada lección nueva aprendida me acercaban un poco más a mi sueño. Me sentía viva, necesaria e inteligente. Las dudas y la vergüenza que me habían atormentado durante tanto tiempo empezaban a desaparecer. Logré mi diploma de secundaria en 1977, después de 2 años de trabajo duro. Esperanza y los Mondragón asistieron el día de la ceremonia de graduación. Mi hija, de 10 años, aplaudió con tanto entusiasmo al escuchar mi nombre que varias personas se giraron para mirarla sonriendo. Sin embargo, no me quedé allí. Sin tardar, me registré en el programa con el fin de conseguir el certificado de preparatoria. Este era todavía más exigente, pero ya había demostrado que podía lograrlo. Con cada obstáculo que vencía, mi confianza aumentaba. Hubo, claro está, momentos difíciles en esos años, noches en las que el agotamiento me vencía y me quedaba dormida sobre los libros. Días en los que las labores del hogar se apilaban y era necesario trabajar el doble para compensar. Pruebas para las cuales no me encontraba lista, pero que afrontaba con resolución. Una noche especialmente difícil, cuando batallaba con un problema de álgebra que no podía solucionar, Esperanza ingresó a mi cuarto sin hacer ruido. Entonces tenía 12 años y empezaba a mostrar los primeros signos de la adolescencia. Mamá, me dijo, con una seriedad que no era propia de su edad. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. La observé asombrada. Al igual que yo. Pero tú serás muchísimo más que yo. Mi existencia. Asistirás a la universidad. Tendrás una ocupación. Ella sacudió la cabeza. No me estoy refiriendo a eso. Deseo ser valiente como tú. Deseo no rendirme jamás, pase lo que pase. Cuando creía que ya no podía más, sus palabras me brindaron la motivación para seguir adelante. No me veía a mi hija simplemente como una mujer que había cometido errores o como una lavandera, sino que me consideraba un modelo de perseverancia. No podía decepcionarla. Con 29 años en el año 1979, conseguí mi diploma de preparatoria. En esta ocasión, la ceremonia tuvo un carácter más formal. Al recibir mi diploma, llevaba un traje que me había prestado la señora Mondragón, aunque me quedaba algo amplio, me sentía elegante. Esperanza. Ya era una chica de 12 años y los Mondragón, desde las primeras filas, me observaban con sus rostros iluminados de orgullo. El doctor Mondragón me dio un sobre al concluir la ceremonia.
Es un pequeño regalo de nuestra parte, mencionó sonriendo. Había un cheque para pagar la matrícula y una solicitud de admisión a la Escuela Normal Superior de Maestros, que ya había llenado con mi información. Me quedé sin aliento, pero la señora Mondragón, después de tomar mis manos entre las suyas, se mantuvo en el trabajo y la esperanza. Lo hemos considerado todo, María. Las clases en la escuela normal se realizan por las tardes. Puedes continuar trabajando con nosotros por las mañanas, manteniendo el mismo salario y con un horario más corto. Esperanza puede quedarse aquí después de la escuela, como lo ha hecho siempre. No contaba con palabras para manifestar mi agradecimiento. Estos dos ángeles, que la vida había puesto en mi camino, me estaban brindando la oportunidad de realizar el sueño que pensé que se había esfumado para siempre. Entregué mi solicitud a la escuela normal con las manos temblando. A los 29 años, sería la estudiante más grande de mi generación, sin embargo, eso ya no me preocupaba. Había comprendido que la edad es solo una cifra y que nunca es demasiado tarde para aprender. El día en que me llegó la carta de aceptación, corrí hasta el antiguo árbol jacaranda que se encontraba en el parque cercano. Me senté bajo sus ramas moradas, igual que cuando tantos años atrás cedí mi inocencia a Javier. No obstante, en esta ocasión no había lágrimas de miedo o confusión. En esta ocasión, las lágrimas eran de victoria, de redención. Extraje de mi bolso el antiguo manual de maestra que había mantenido en mi cofre de sueños por 13 años. Las páginas tenían una coloración amarillenta. El lomo desgastado por tantas lecturas ocultas. Lo abrí en la primera hoja, donde había escrito con caligrafía infantil. En algún momento seré profesora. Lo juro por mi vida. Y ahora, por fin, esa promesa estaba a punto de hacerse realidad. Finalmente, el baúl de los sueños se había abierto completamente. Con 30 años, ingresé por primera vez a un salón de clases de la Escuela Normal Superior en enero de 1980. Me había puesto mi blusa blanca, la cual planché con esmero el día anterior, y mi mejor falda. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo y portaba una carpeta nueva que Esperanza me había obsequiado con sus ahorros. Mis compañeros de clase eran chicos jóvenes, con edades de 18 y 19 años, que acababan de graduarse de la preparatoria. Algunos me miraban con respeto, otros con recelo, y otros más con curiosidad. ¿Qué hace esta señora aquí?, parecía que se preguntaban. No los acuso. En ese tiempo, no era habitual encontrar a mujeres de mi edad comenzando una carrera profesional. El primer día, experimenté un nudo en la garganta cuando el maestro solicitó que nos presentáramos. Tenía que relatar mi historia, describir el motivo por el cual había demorado tanto tiempo en llegar hasta ese lugar. Opté por ser honesta, pero concisa. Soy María Guadalupe Ramírez, tengo 30 años y una hija de 13 años. Desde que tenía 16 años, he anhelado ser maestra. La vida me llevó por otras rutas, pero mi sueño nunca lo dejé atrás. Estoy aquí porque tengo la convicción de que el único camino auténtico hacia la libertad es la educación. El maestro, un hombre de edad avanzada con una mirada amable pero una apariencia severa, pronunció algo que jamás olvidaré después de un breve lapso de silencio. Hola, compañera Ramírez. Su experiencia de vida y su presencia han enriquecido este salón. Desde entonces, me dediqué a mis estudios con una pasión que incluso asombró a mis maestros. No era la más rápida en aprender ni la más elocuente al hablar, pero nadie me superaba en dedicación. Cada teoría pedagógica, cada método didáctico y cada noción de psicología infantil los asimilaba como si fueran tierra árida que por fin se empapa con agua. Mi rutina era agotadora durante esos años. Me despertaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno para Esperanza y los Mondragón. Hasta la 1 de la tarde trabajaba en casa. Después corría a la escuela normal para mis clases de 2 de la tarde a 8 de la tarde volvía a casa, revisaba las tareas de Esperanza, estudiaba hasta la medianoche y solo dormía 5 horas. Los fines de semana me ocupaba de ponerme al corriente con las tareas del hogar que había quedado por hacer durante la semana y a preparar mis trabajos. A pesar de que casi no tenía tiempo para mí, eso no me preocupaba. Sentía que por primera vez en mi vida de adulto estaba progresando hacia algo significativo, algo grande. Mi vínculo con Esperanza sufrió modificaciones a lo largo de esos años. Mi niña estaba empezando la adolescencia, un periodo complicado,
caracterizado por transformaciones emocionales y físicas. A veces pensaba que no le dedicaba suficiente tiempo, que estaba desatendiendo por seguir mi sueño. La culpa me consumía por las noches al observarla dormida y reflexionar sobre todas las charlas que no habíamos tenido, los instantes que había dejado pasar. Una noche, cuando me preparaba para un examen especialmente complicado, Esperanza entró en mi cuarto y se acomodó en mi cama sin hacer ruido. ¿Te hace falta algo, mi amor?, le pregunté al percatarme de su rostro serio. Con una madurez que me asombró, me dijo: estoy orgullosa de ti, mamá. Yo les cuento a las otras niñas que mi mamá está estudiando para ser maestra, trabaja durante todo el día y estudia toda la noche. Nadie tiene una madre como la tuya. Lo que dijo me tocó el alma. Mi hija se sentía inspirada, no desamparada. En ese instante comprendí que no solo mi tiempo, sino también mi ejemplo es el mejor obsequio que podía ofrecerle. Las prácticas de docencia empezaron en mi tercer año de estudios, en 1982. Nos destinaron a distintas escuelas primarias de Puebla para ejercer lo que habíamos aprendido, bajo la dirección de profesores con experiencia. Mi primer trabajo fue en una escuela rural, ubicada en las afueras de la ciudad, a donde los niños tenían que caminar hasta 2 horas para asistir a clases. Fue maravilloso y aterrador al mismo tiempo, el primer día, ante un grupo de alumnos reales. Eran 35 niños de segundo grado, vestidos con uniformes viejos y zapatos polvorientos, pero sus ojos estaban repletos de curiosidad y esperanza. Me observaban con expectativa, como si yo tuviera todas las respuestas. Doña Carmela, la maestra titular, me presentó y después se sentó en el fondo del salón para observarme. Es una mujer de alrededor de 50 años con el pelo totalmente blanco. Mientras me acercaba al pizarrón para poner mi nombre, percibí que mis piernas temblaban. Niños, buenos días. Soy la profesora María Guadalupe y estaré con ustedes a lo largo de este mes. Buenos días, maestra María Guadalupe, me contestaron un grupo de voces. Y así, con esa sencilla frase, empezó mi auténtica vocación. La primera clase trató acerca de las partes que componen una planta. Había hecho dibujos llenos de color y había llevado una pequeña maceta con una planta de frijol que había sembrado con ilusión. Los niños se acercaron, fascinados, para tocar las hojas, el tallo y las raíces. Sus interrogantes ingenuos y su auténtico asombro ante el milagro de la vida vegetal me confirmaron que estaba en el lugar correcto. Cuando el día llegó a su fin, doña Carmela se aproximó sonriendo cálidamente. María Guadalupe, posees el don. No todos los que se preparan para ser maestros lo tienen, pero tú sí. Es evidente que tienes amor por los niños y que comprendes su manera de pensar. Volvía a casa agotada pero contenta después de ese mes de prácticas. Le relataba a Esperanza cada cosa, lo que les pasaba a los niños, sus progresos y sus obstáculos. Mi hija, que ya contaba con 15 años, me prestaba atención y colaboraba conmigo en la elaboración de materiales pedagógicos para mis clases. Pienso que también quiero ser madre y profesora, mamá. Una noche, mientras recortábamos letras de colores para un mural, me lo confesó. Cuando hablas de tus alumnos, te veo muy contento. Su comentario me brindó una alegría que no puedo describir. Mi hija no solo no se quejaba por el tiempo que le dedicaba a mis estudios, sino que, además, mi vocación la inspiraba. Me gradué de la Escuela Normal Superior con honores a los 33 años, en 1983. Uno de los instantes más conmovedores de mi vida fue la ceremonia. Mientras Esperanza, los Mondragón y algunos de mis profesores y compañeros aplaudían, yo recibí mi título vestido con toga y birrete. Cuando bajé del estrado, busqué a mi hija entre la audiencia. Esperanza, transformada ya en una joven bella de 16 años, lloraba sin vergüenza. Cuando nuestras miradas se cruzaron, formuló en silencio: «Lo conseguiste, mamá». Y me di cuenta de que todo el cansancio acumulado a lo largo de los años, todos los desvelos y el esfuerzo valieron la pena. No fue sencillo obtener un empleo como profesora titulada. En ese tiempo, las posiciones en escuelas urbanas eran muy deseadas y normalmente se concedían gracias a influencias o a la antigüedad. Mis posibilidades eran limitadas sin recomendaciones de familiares o políticas dentro del sistema educativo. Tras meses de búsqueda infructuosa, obtuve una propuesta laboral en un colegio de educación primaria en un pueblo llamado San Miguel Sinacapán,
ubicado al norte de Puebla. Era un sitio alejado, a 5 horas en bus desde la ciudad, donde la lengua principal de la mayoría de los pobladores era el náhuatl y el español era su segundo idioma. Tomar la decisión fue complicado. Aceptar significaba abandonar a Esperanza, quien estaba a punto de finalizar la preparatoria y empezar la universidad. Implicaba dejar atrás a los Mondragón, que habían actuado como una familia para nosotras. Significaba enfrentarme sola a un ambiente completamente nuevo y retador. Tras muchas pláticas con mi hija y los Mondragón, tomé la decisión de aceptar. Hasta concluir su formación universitaria, Esperanza se alojaría en la vivienda de nuestros benefactores. La visitaría en Puebla 2 veces al mes. En septiembre de 1984, llegué a San Miguel Tinacapán con 2 maletas y un corazón partido entre la alegría de iniciar mi carrera como docente y la pena por estar separada de mi hija. El pueblo era pequeño, con viviendas de adobe y techadas con tejas, calles de tierra y un mercado pintoresco que se establecía todos los domingos. El colegio era un edificio modesto de 2 niveles, con aulas amplias pero sencillas. Me asignaron el segundo grado. 40 niños, la mayor parte de ellos hijos de artesanos y campesinos locales. Muchos de ellos se presentaban a clase sin haber desayunado, algunos descalzos, todos con una mezcla de curiosidad y timidez frente a la profesora de la ciudad. Los meses iniciales fueron extremadamente difíciles. La barrera idiomática, la falta de confianza inicial que los padres tenían hacia mí, las condiciones precarias y la soledad nocturna. En ocasiones, tuve dudas. En la que consideré rendirme y regresar a Puebla para encontrar cualquier empleo cerca de mi hija. Sin embargo, cuando me empecé a instruir en el náhuatl, cuando me esforzaba por comprender las costumbres locales y cuando permanecía después de clase para asistir a los niños con más problemas, algo cambió. Dando pasos pequeños, la comunidad empezó a aceptarme. Las mamás me invitaban a sus casas, me ofrecían comida y pedían consejo acerca de cómo educar a sus hijos. Los niños, me han robado todo el corazón. La habilidad de asombro que tienen, la gratitud por cada pequeño gesto y su alegría a pesar de no tener mucho materialmente fueron lecciones que me dieron más de lo que yo podía brindarles. Me viene a la mente en particular Citle, una niña de ojos vivaces que se incorporó a mi clase sin tener conocimiento del español. Durante semanas se sentaba en silencio, mirándome con una combinación de asombro y temor. Decidí establecer conexión con ella. Con el fin de hacerla sentir bienvenida, aprendí expresiones simples en náhuatl. Un día, mientras Citle explicaba las vocales, levantó la mano con timidez y repitió A, E, I, O, U, con voz casi inaudible. Fue su primera vez participando, la primera conexión verdadera que tuvo con el aprendizaje formal. La clase completa aplaudió de manera espontánea y tuve que contener las lágrimas. Citle no solo dominaba el español con soltura al finalizar el curso académico, sino que también había cultivado un amor por la lectura. En el último día de clase, me regaló un pequeño ramo de flores silvestres y supe que había descubierto mi auténtico propósito vital. Viví durante 2 décadas en San Miguel, Tinacapán. Vimos a múltiples generaciones de niños desarrollarse, adquirir conocimientos y transformarse. Algunos permanecieron en el pueblo y prosiguieron con las costumbres de sus progenitores. Otros partieron hacia la ciudad, buscando oportunidades, con la educación que les habíamos brindado. Cada uno de ellos se quedó con un fragmento de mi corazón. Mi relación con la esperanza fue cambiando durante esos años. El sacrificio de la separación tuvo resultados positivos. Mi hija se formó en medicina en la Universidad Autónoma de Puebla, concretando un sueño que jamás habría podido concebir para ella al momento de su nacimiento. A mis 51 años, en el año 2001, me enteré de la noticia más maravillosa. Esperanza, ya una doctora respetada, había logrado un puesto en la clínica rural de Tinacapán, un pueblo próximo a San Miguel. Después de 17 años viviendo por separado, volveríamos a vivir bajo el mismo techo. El día en que la vi llegar a la aldea, con su maletín médico y su sonrisa brillante, experimenté que mi vida había cerrado un ciclo ideal. La niña que había sido criada en medio de libros de texto y lavaderos, ahora curaba a enfermos y preservaba vidas. Yo, la chica que a los 16 años había desistido de sus sueños, los había recuperado y realizado con creces. Tras 20 años de servicio, me retiré en el año 2004.
La ceremonia que prepararon para mí fue sencilla, pero de gran emotividad. Exalumnos de todas las generaciones acudieron para darme las gracias. Las madres, que eran niñas cuando yo llegué al pueblo, llevaron a sus propios niños para presentármelos. El director de la escuela destapó una placa en la biblioteca que habíamos construido con mucho trabajo y esfuerzo, en la cual estaba escrito mi nombre. En la actualidad, cuando tengo 75 años, vivo en una vivienda de tamaño pequeño ubicada a las afueras de Puebla, rodeada de libros y memorias. Con su pareja y mis 2 nietos, Esperanza vive en las cercanías. En ocasiones, ofrezco conferencias en escuelas en las que comparto mi experiencia con maestros jóvenes. En ocasiones, simplemente me siento en mi jardín y reflexiono sobre el extenso recorrido que he hecho. El baúl de madera antiguo que durante tantos años guardó mis sueños, ahora tiene un lugar privilegiado en mi sala. Ya no conserva deseos no cumplidos, sino fotos, cartas de agradecimiento, obsequios pequeños de mis estudiantes y, claro está, mi título de maestra, algo desgastado por el tiempo pero extremadamente valioso. Cuando lo miro, pienso en la madre soltera que lavaba ropa con manos agrietadas, en la mujer de 16 años que soñaba con dedicarse a la enseñanza, en la estudiante adulta que cuestionaba las convenciones y en la profesora rural que aprendió tanto como enseñó. Todas son partes de mí. Todas ellas contribuyeron a la formación de la persona que soy en el presente. Y si hay algo que quisiera que ustedes, mis apreciados amigos que han estado al tanto de mi historia, aprendieran de mi experiencia, es esto. Nunca, jamás renuncien a sus sueños. Conservarlos como si fueran tesoros, aun cuando la vida parezca llevarnos por caminos distintos, ya que los sueños tienen su propio momento para florecer. Y el baúl donde los almacenamos puede abrirse de nuevo en cualquier momento. No importa la cantidad de años que hayan transcurrido. Les agradezco por escucharme y darme la oportunidad de relatarles mi historia. Los comentarios que ha hecho, los gestos de afecto y su interés en la vida de esta anciana docente han sido un obsequio imprevisto en el ocaso de mi vida. No dejen de dar me gusta y suscribirse al canal para seguir oyendo relatos como el mío. Y lo más importante, no olviden que cada uno de ustedes tiene su propio cofre de sueños esperando ser abierto. Con todo mi cariño, su amiga María Guadalupe Ramírez, la niña que soñaba con ser docente y la mujer que nunca se dio por vencida. Sí.